Hola, bienvenidos a su espacio Conversamos. Como pueden observar, hoy nos encontramos en el mismo set, pero ya sin aquella mesa gigantesca que nos distanciaba tanto de nuestros invitados. Y es que hoy tengo un invitado muy especial. Él es catedrático universitario, periodista, pero en los últimos años se ha convertido en un ganador innato de premios internacionales. Hoy con nosotros el poeta y escritor Carlos Villalobos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eric. Muy amable. Encantado. Bueno, muy felices de tenerlo por acá y de saber que ha tenido muchos éxitos recientes con novela corta y poesía. Correcto, así es. Sí, estoy como quien dice de celebración, porque después de muchísimo trabajo, de tomarme esto con muchísima disciplina, de repente vienen unos reconocimientos internacionales que, significan que de alguna manera el trabajo que he hecho pues no ha estado mal y eso motiva a seguir adelante en esta profesión, en esta pasión, y aquí seguiré. Don Carlos, cuénteme una cosa. ¿Cómo alguien que de pronto estudia comunicación, bueno, periodismo, cuyo hacer es generalmente dedicarse al diarismo, a trabajar en algún medio, de pronto se lanza de lleno al mundo de la literatura, incluso a trabajar en la Escuela de Filología? Bueno, lo que pasa es que yo creo que yo soy un trabajador de la palabra, con la palabra, y ambas disciplinas están estrechamente relacionadas. Cuando yo estaba en secundaria, cuando estaba en el colegio, mi sueño siempre fue ser periodista. Pero yo soy oriundo de San Ramón de Alajuela y en el momento en que yo ingresé a la universidad, allá en la sede de Occidente, no daban periodismo. Lo más cercano era literatura, enseñanza del castellano. Y bueno, entonces me pareció que era parecido. Así que hice la carrera de literatura, también hice una maestría en literatura y entonces, ahora sí, ya pude venir a San José y entonces hice la licenciatura en periodismo. Así que tuve la suerte de tener esas dos carreras que se combinan muy bien. Yo me especializo en semiótica, que es una disciplina que se encarga del análisis de los signos. Es parte de lo que he trabajado en la universidad. Y entonces es tan válido en la Escuela de Comunicación Colectiva, donde algún momento trabajé, en la Universidad de Costa Rica, como ahora que estoy trabajando en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Así que es el oficio de la palabra, es el construir, digamos, en el caso del periodismo, uno investiga, uno da cuenta de hechos reales. En el caso de la literatura, uno también investiga, pero imagina hechos que pueden haber sido, digamos, que tienen una posibilidad de ser, que potencialmente pueden ser. Pero dígame, ¿en algún momento pudo ejercer el periodismo en calle? Sí, sí. Fui reportero de un noticiario en San Ramón, en Radio Sideral. Era reportero, tenía una grabadora, transmitía desde teléfono en un noticiario y la jefa era Iris Zamora, una periodista a quien aprecio muchísimo y le debo muchísimo a ella. Y en ese noticiario que se llamaba 60 Minutos con la Verdad, yo durante varios años fui reportero. Todavía no era periodista profesional, pero sí viví esta experiencia de ir a la calle, entrevistar, buscar la nota. El ABC del periodismo lo aprendí con ella y ya luego profesionalmente en la universidad. Le pregunto esto porque pues, tenemos de referencia internacional al Gabo, a Gabriel García Márquez, quien ejerció como periodista, y él indica que mucha de su obra literaria está basada en esas crónicas diarias de trabajo en un medio. De hecho, efectivamente, muchísimos de los periodistas, sobre todo, creo yo, narradores, muchos narradores, su profesión es el periodismo. Así que es muy, muy coherente esta posibilidad. O de hecho, si uno estudia
cuando el periodismo todavía no era una profesión, digamos, era un quehacer más diletante, más, como diríamos de otra manera, más amateur, los escritores al mismo tiempo solían ser periodistas. Era casi que si uno ve la historia de los escritores del siglo XIX, principios del siglo XX, era casi una obligación hacer el doble ejercicio. Escribir textos que publicaban en diarios y al mismo tiempo escribir crónicas y artículos periodísticos que circulaban en aquellos impresos que eran tan comunes en el contexto del siglo XVIII, XIX y buena parte del siglo XX. Así que en el siglo en el que estamos, en este contexto del siglo XX y en lo que va del XXI, es muy natural que un escritor también ejerza el periodismo. Y de hecho, gracias al periodismo, yo trabajé una novela que la impronta es justamente una investigación periodística, que tiene que ver con la novela que acaba de ganar el premio en España. En realidad es una investigación periodística. Bueno, pero sí que quiero preguntarle, ¿cómo hace en el ejercicio profesional un escritor para dividirse dos pasiones, la poesía y bueno, en este caso la prosa o la narrativa? Sí. ¿Cómo hace para separar ambas? Vamos a ver, muchísimos escritores en realidad cuando asumen esto como una profesión, como creo que yo lo estoy asumiendo con esa seriedad, en realidad pueden trabajar varios géneros literarios a la vez. Es cierto que hay algunos escritores que se especializan ya sea en prosa o en lírica o en teatro o en ensayo, pero una buena parte de los escritores que por lo menos piensen por ejemplo en, digamos, vamos a ver, Julio Cortázar escribía también poesía, escribía narrativa. Mario Benedetti, por ejemplo, es un escritor que fue muy, muy exitoso en poesía, en narrativa y en ensayo. Y como estos, hay muchísimos otros autores que han cultivado todos estos géneros. Vamos a ver, yo lo que pienso, y voy a hacer una analogía con el mundo del deporte. Cuando un deportista se toma su trabajo con seriedad, los deportistas suelen tener una gran disciplina. Piensen, por ejemplo, en los nadadores, que a veces se levantan en la madrugada a entrenar. ¿Por qué los que estamos en el mundo de la cultura, o en este caso en el mundo de la literatura en general, no pensamos en que también nosotros somos una profesión, una ocupación, un quehacer que exige de la misma disciplina? Y bueno, yo lo que estoy, por lo menos cuando hablo con mis estudiantes, que tengo talleres literarios, trato de decirles, esto es un trabajo muy serio, exige disciplina, diariamente hay que leer, diariamente hay que escribir, y entonces uno puede al mismo tiempo ir trabajando varios géneros, pero si uno hace esto, tiene que hacerlo con toda la seriedad del mundo. Dígame una cosa, don Carlos, ¿le viene el baile? Sí, soy un bailarín de salsa, de cumbia, de merengue. Es que el que es artista sí. Es artista definitivamente en todos los ámbitos. Vamos a una breve pausa y ya continuamos conversando con el escritor Carlos Villalobos y vamos a profundizar un poquito más en su obra. Quiero escuchar un poco de su lectura poética. Ya regresamos. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos. Hoy tenemos una plática muy amena con el escritor Carlos Villalobos, quien, déjenme decirles que recientemente ganó un premio cuyo honor no se le había dado a ningún latinoamericano. Es la primera vez que un latinoamericano recibe este premio. Es el premio del Diario de Jaén por una obra suya, una novela corta. Pero
Me encantaría que usted, don Carlos, nos diera más detalles de este premio, y le voy a pedir a nuestro realizador que coloque en pantalla imágenes del momento en que don Carlos precisamente está recibiendo este honor. Sí, es una novela que he venido trabajando desde hace rato y que tiene que ver con una investigación periodística justamente sobre el tema del nemagón y los afectados por este plaguicida en Costa Rica. Resulta que yo leí en algún momento una noticia en la que una de las personas que luchaba por pidiéndole primero a las transnacionales y luego al gobierno de Costa Rica que los indemnizara por todos los daños que este plaguicida causó, y el día en que el Instituto Nacional de Seguros les dio finalmente una indemnización, ese mismo día la señora murió. Y a mí esto me impactó muchísimo. Entonces, a partir de ahí, empecé a leer artículos de periódico, a informarme sobre esto, entrevisté personas afectadas por el plaguicida y construí una historia que se inscribe en un lugar ficticio, con personajes ficticios, pero que giran alrededor de este tema. Es una novela que está construida digamos, en partes cortas, es decir, es como fragmentada. Y bueno, pues la envié a este concurso. Justamente es un diario, un periódico en Jaén, que tiene un premio importante, y me pareció que podía ser oportuno que una novela que tiene un trasfondo periodístico compitiera en este certamen. Se presentaron alrededor de 500 novelas de diversos países de habla hispana, bueno, de todos los países de habla hispana, incluso de Estados Unidos o de otros países, de escritores que escriben en castellano. Así que competir con 500 participantes más, y bueno, al final escogieron 5 novelas, como quien dice, cuando hay una clasificación y nos vamos a la última competencia. Y entre esas 5 novelas, finalmente el jurado acordó darle a mi novela, que se titula Donde Nadie, el honor de recibir este premio. Tendré que ir a España próximamente a recogerlo, y me dio muchísimo gusto porque en España pues sí fue una noticia importante. De hecho, ese mismo diario dedicó 3 páginas enteras del periódico a hablar de la obra, a recoger la opinión de los jurados, y bueno, pues esto es muy motivante. Efectivamente, no había en la historia, no se había dado que un latinoamericano, siempre se había quedado en España el premio, y esta es la primera vez que sale de España, y que en este caso desde Costa Rica, atinarle a este premio es tan significativo como alguien que de repente para volver con las metáforas del deporte, es como exactamente ganar una medalla de oro en una olimpiada iberoamericana, ¿verdad? Tiene el mismo significado, y bueno, y eso motiva, de verdad que motiva mucho. Don Carlos, pero a usted acá en el Canal 13 le hemos seguido la huella. Sí, lo sé. Y, sí. hemos visto que su obra no se limita simplemente a la narrativa, sino también a la poesía. Y precisamente para estos días usted también gana un premio importante en poesía. Es que a veces cuando ocurre algo así para bien, de repente se juntan diversas razones para que la celebración sea en grande. Otras veces, lamentablemente, es al contrario, ¿verdad? Pasa algo negativo y de repente viene otro bombazo. No, en esta ocasión pasaron dos hechos literarios que, corroboran que me lo estoy tomando con seriedad, de verdad, porque también había un concurso internacional, esta vez de poesía, en Puerto Rico, en el marco del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, que es bastante prestigioso, y bueno, también el jurado, que esta vez ahí participaron unos 400 poemarios también de los países hispanoamericanos, y el jurado escogió mi obra. De hecho, este fin de semana pasado
fui a Puerto Rico a recoger el premio. Esta vez se entregó de una vez, me avisaron, me dijeron, usted es el ganador, qué posibilidades hay de que venga a Puerto Rico. Y bueno, pues afortunadamente era un fin de semana, entonces pude escaparme para allá, y fue de verdad que fue muy emotivo, el teatro lleno, y la presentación que hicieron. Además imprimieron un libro. Bueno, a eso iba, don Carlos. Sí. Tengo entendido que el premio que se gana en España, otorgado por el Diario de Jaén, aún no se ha impreso la publicación. Pero este sí que sí. Sí. Este de Puerto Rico sí que sí, y me encantaría que para cerrar este bloque nos regalara algún extracto de ese poemario para que la gente pueda apreciar un poco de la obra de don Carlos. Este poemario trata sobre las cartas que mandó un cronista quechua al rey de España en el contexto de la colonia. Entonces, este poema se llama Carta de Guamán. Que llegue a España sin rasguños esta carta, que sepa el viento que le escriba se llamó Felipe Guamán Poma de Ayala, que no se hunda el mar que lleva a bordo las heridas, tal vez después de todo el rey reciba estas horas de papeles arrugados, son 1180 los folios del reproche, son casi 400 los dolores del dibujo, que no choque el barco con los riscos donde acaba el mundo, que llegue al reino de Castilla sana y salva la palabra, quién sabe, tal vez en un renglón aparte de la historia llore Dios y el hocico de la muerte confiese de rodillas que es cierto lo que digo. Con suerte estas lágrimas conviertan en diluvio la vergüenza y se ahoguen las campanas y los diezmos, que sepan de una vez por todas a qué sabe el miedo y estas noches que se arrastran con el vientre mutilado, que llegue a España sin mentiras este trago, que lo beban a secas los reyes y los papas y que a todos les lastime la garganta. Estás viendo Conversamos. Ya continuamos platicando con el escritor Carlos Villalobos. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos. Hoy platicamos con el escritor costarricense Carlos Villalobos, quien recientemente ha ganado 2 premios internacionales. Pero a Carlos lo hemos visto en muchos escenarios, por ejemplo, en festivales de poesía internacionales. Recuerdo haber hecho una nota de prensa suya, don Carlos, allá por Colombia, donde es usualmente invitado a los festivales de poesía. Bueno, quizás porque mi esposa es una poeta colombiana importante, entonces aprovechamos este vínculo que tengo con Colombia y por allá voy siempre. Bueno, me agrada la modestia suya, porque de verdad que sí, su obra es bastante nutrida. De hecho, ahora que usted gana este premio en Jaén sobre una obra basada en la investigación, quiero comentarle de una obra que leí suya, muy interesante, donde es la comicidad la que predomina. En su obra, ¿cuál podríamos decir que es el tópico que más le gusta tratar? Me gustó mucho leer esa obra en donde la abuela se convierte en una especie de gurú religiosa. Esa fue mi primera novela. Y sí, es una novela con es muy, digamos, muy pícara, es decir, es una novela que trabaja la picardía. Pero yo creo que a mí me encanta explorar diversos géneros, diversos temas, y en narrativa, en este caso sí es una novela para reír, se llama El libro de los gozos. De hecho, es una novela que había publicado en el 2001, si no me equivoco. Se agotó la edición y entonces Uruk la reeditó recientemente y ha estado circulando con mucho éxito. Pero en poesía hay un libro que se llama Insectidumbres, que no es incertidumbres, es insectidumbres, porque el tema central son los insectos. Entonces también hay algunos guiños de humor. Pero sí, me gusta, yo creo que sí, que más allá del humor,
A mí lo que me gusta es yo creo que me inclino más por la sensibilidad social, por trabajar temas de denuncia. Y de alguna manera ese mismo libro, que se llama así, El libro de los gozos, aunque tiene mucho humor, en el fondo también hay algo de sátira. Entonces siempre, digamos que yo me identifico mucho con las causas sociales. Eso lo toco mucho en algunos de mis libros. Por ejemplo, en El Cantar de los Oficios le hago un homenaje a esos oficios que a veces son vistos de manera negativa, pero que hay que ensalzarlos porque son importantes, ¿verdad? Entonces, diría que es muy variado. Don Carlos, usted, pues además de escritor, es un catedrático, un académico de nuestra Universidad de Costa Rica. ¿Qué necesitamos darle a nuestra juventud para incentivarlos en la literatura? ¿Qué se necesita para poder desarrollar más escritores, más poetas en nuestro país? Es impresionante, pero a pesar de la gran competencia que tenemos con las nuevas tecnologías, yo encuentro que hay un creciente interés o un gran interés por muchos jóvenes costarricenses por el ámbito de la literatura. Uno se sorprende. Hay muy buenos lectores y en este momento se está generándose un grupo de autores costarricenses, poetas, narradores, que yo creo que en algún momento van a descollar internacionalmente. Cuando uno se lo toma en serio, esto es posible. Cuando hay disciplina, esto es posible. Y yo encuentro jóvenes, algunos los tengo como alumnos ahí en la Universidad de Costa Rica o en los talleres, y yo veo que son chicos, algunos de 20 y resto de años, que cuando yo tenía esa edad, Eric, yo no les llegaba ni a los tobillos a ellos. Son unas voces potentísimas que yo quisiera estar vivo para verlos a dónde van a llegar. Don Carlos, y yo quisiera que en cualquier momento que uno de esos alumnos suyos salga adelante, usted mismo sea quien lo traiga a este espacio. Encantadísimo. Siempre, siempre bienvenido y muchas felicidades por estos premios recientes que ha recibido. Muy amable, muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un espacio más de Conversamos. Hoy hablando un poco de literatura y cómo nuestra literatura está trascendiendo también en el ámbito internacional. Nos vemos mañana, también a esta misma hora, con un tema de su interés. Soy Eric Jarquín, gracias por acompañarnos.